Supongo que estaba lanzando desde no fue nada. Una conversación que se dio. Aquí me Ya estamos. Ay, que me toma fotos, le caigo. No sé cómo. Y no, es que estamos otra vez. Hay chivas, pero ven las láminas son y aparte me dijo y yo como y yo, o sea, como no siento que como y por otra vez no, no sale. Bien, jóvenes. Semana 7. Ya. Siguiente punto. Estamos analizando los elementos y a partir de los elementos, extrayendo, digamos, formas de estados. Ya vimos en la comunidad y de la comunidad hemos sacado el estado-nación y el estado plurinación. Muy bien. Pues ahora nos toca pensar en el territorio. Primero, como siempre, vamos a caracterizar el territorio.
llegaremos al Ecuador y luego de allí sacaremos fundamentalmente los tipos de estado en función del territorio. ¿Ok? Partamos con esta idea. ¿Cómo caracterizar el territorio? Usualmente, cuando nos aproximamos a la idea del territorio, yo les pidiera que pasen a dibujar el territorio del Ecuador, ¿qué se les pone en la cabeza? Lo que normalmente no hace, y entonces hace un dibujito del territorio ecuatoriano y hace bidimensional, ¿cierto? Sabemos que el territorio, con esta aproximación, que es una aproximación puramente física, ¿cierto? No es bidimensional, ¿cierto? Cosas tan sencillas como pensar no solamente en el espacio continental, sino también en el espacio insular. Y no solamente pensar en el suelo, sino también pensar en el mar territorial o en el espacio subyacente. Hace una diferencia entre esta idea, la idea usual de pensar unas fronteras, ¿cierto? Unas líneas alrededor de un espacio. Bien, pero esta es la primera aproximación, la aproximación intuitiva, la más sencilla. El territorio efectivamente es el espacio en el que se asienta la comunidad y se desarrolla. Está claro desde esa perspectiva. No obstante, el territorio como elemento del Estado no solamente refleja los aspectos de orden físico, y ahí no solamente me estoy refiriendo al mar territorial y al espacio presente, o a la plataforma continental, está sumergido, digamos, en el mar, sino también aquellos medios que son de tipo intangible que sirven de herramientas, de útiles para el desarrollo de la. Para que vean a qué me refiero. Creo que algún rato les dije, pero si ustedes se bajan en el, ¿cuál es esto? Es la terminal 5, que es de Barcas, y se bajan de ese trencito, si alguna vez han visitado España, pues entonces ahí van a ver un hermoso mural. Ese mural lo ven inmediatamente y lo ligan con un aspecto de orden cultural de nuestra comunidad. Este mural tiene una pintura, con el ocre y el negro, con rostros muy duros, muy geométricos, ojos, digamos, en negro puro, manos duras, ¿no? ¿De quién es normalmente esas pinturas? Te voy a salir. E inmediatamente liga a esta comunidad, o en este caso, con una manifestación cultural. Lo mismo te pasa con las tortugas enormes, ¿no es cierto? Las tortugas enormes, y esta es una cosa muy particular, pero casi siempre fuera del país ubican todos que es Galápagos, pero no saben dónde está Galápagos, ¿no? Tú ves la tortuga gigante e inmediatamente lo relacionas como una, digamos, una característica ambiental de nuestro país. Fíjense que cuando haces esa vinculación estás refiriéndote a un aspecto intangible de la comunidad. Es para que sepan que el territorio no solamente se muestra o se manifiesta con su aspecto físico, que tiene una dimensión cultural, también tiene una dimensión natural y por supuesto social, costumbres y hábitos que tienen los ecuatorianos. ¿Cuál es la sopa más famosa en el mundo relacionada con el Ecuador? Y cosa más desagradable, pero así es. No, absoluto, pero bueno, sí, es la misma. Yo tuve un fui y no una. Vean la diferencia. Pero en gustos y sabores no opinan los doctores, y el concepto de esto es que efectivamente tienen una manifestación social que te relaciona como comunidad con, fíjense, con esas sombras sagradas, ¿cierto? Pero ahí está. Entonces, el territorio, visto desde la perspectiva de los medios de los que dispone la comunidad para su desarrollo, no solamente se manifiesta en los aspectos de orden físico, sino también en los aspectos de orden intangible.
tiene dimensiones culturales, dimensiones naturales. ¿Ok? Bien. Esta es una primera idea en relación al territorio. La segunda idea que es importante en relación al territorio es el aspecto de orden jurídico. ¿Sobre qué espacio es la pregunta que hay que contestar? ¿Sobre qué espacio esta comunidad ejerce su capacidad de decisión? Es la idea de la soberanía. Nosotros vinculamos la aplicación del derecho y en general de cualquier decisión de una autoridad que ha sido otorgada, digamos, a través de los medios sistemáticamente preparados de nuestra legislación con un espacio. Esto es muy importante desde la perspectiva del derecho. Ese principio, ¿cómo se llama? De introducción al derecho. ¿Cuál es el principio que regula la aplicación de las normas, de las decisiones de orden público respecto de un país? Es el principio de territorialidad. ¿Okay? Entonces, no se olviden nunca, ese es el principio que se utiliza en el sistema jurídico. Y es muy, muy importante pensar en el territorio como el ámbito espacial de la aplicación del sistema jurídico. Y este principio es modulado, atenuado, con lo que se llama el estatuto personal. Esto creo que lo conversamos, ¿cierto? Les di el ejemplo del compañero pícaro que se va a Arabia a contraer segundas o ulteriores nupcias. ¿No es conté? No. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Qué es el estatuto personal? El estatuto personal es una regla de excepción al principio de territorialidad. En ese sentido decimos que es un aspecto que modula el principio del derecho, que es el principio de territorialidad. Toda decisión normativa, una ley, una decisión de orden administrativa, solamente se aplicará dentro de esas fronteras determinadas por el territorio, por ese aspecto físico que estábamos hablando. ¿Ok? Muy bien. Ahora, como excepción, hay reglas que te persiguen en razón de tu residencia, de tu nacionalidad. Esas reglas que te persiguen como si fuera una nube por donde vayas, por cualquier territorio en que estés, ¿no? Es una excepción, es una modulación al principio del territorio. Vamos a ver, ¿en qué aspectos, de acuerdo a nuestra legislación, se aplica el estatuto personal y no el principio territorial? Por regla general, se aplica específicamente en la capacidad de los individuos para ejercer sus derechos y dos, en su estado civil. Veamos un par de ejemplos para que se den cuenta cómo opera esta excepción. Muy bien. Este compañero pícaro del que estábamos hablando se casa en el Ecuador. El matrimonio, ustedes conocen, es un contrato solemne, ¿no? Que tiene un objeto específico, ayudarse mutuamente, pareja, crear y criar a la prole. Esas son las tres líneas básicas del objeto de este contrato solemne. Con independencia de lo emocional, en lo jurídico es un contrato. Muy bien. Entonces, se casa. En el momento en que se casa, adquiere un estado civil distinto. Ahora ya no es soltero, ahora ya no es viudo, el compañero pícaro. Es una persona que está casada. Ese es su estado civil. Muy bien. Por reglas del principio de territorialidad, todos los aspectos de orden formal de ese contrato se han sometido a las reglas del territorio en donde se contrajo matrimonio. ¿De acuerdo? Ahora, este caballero es un expatriado, digamos que trabaja en el mundo petrolero y se va a Arabia Saudita. Y digamos, no lo conozco en detalle, pero digamos que en Arabia Saudita el régimen jurídico permite a los varones casarse las veces que quieran en la medida que puedan sostener la familia. Gracias. Sus obligaciones, además con un criterio equilibrado, en las mismas condiciones materiales de supervivencia. Entonces dice este señor, bueno, listo, yo soy ecuatoriano, que me he casado, he llegado a Arabia Saudita. De acuerdo al régimen de Arabia Saudita y el principio de territorialidad, ¿podría o no podría volverse a casa? Materialmente, claro, ¿no es cierto? Igual que en el Ecuador puede ser un pícaro también, ¿no es cierto? Pero no.
digo, formalmente, ¿podría? Claro, de acuerdo al principio de territorialidad, la respuesta sería, las reglas de Arabia Saudita permiten que se case de pronto. Pero sucede que en este caso, el Estado civil está regulado por las reglas de tu nacionalidad. Así que siendo una persona casada, ecuatoriana, sucede que tienes una incapacidad ya especial. Significa que no puedes volverte a casar por las reglas que regulan tu capacidad, no por las reglas del territorio en el que me encuentro, sino que te ha perseguido con una nube en tu cabeza tu estado civil. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si de hecho se casa, ¿cierto? Llega al Ecuador y se va preso. Va preso. ¿Por qué va preso? Bueno, porque en el Ecuador no solamente que no te puedes casar, sino que además cometes un delito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y para qué esto es importante? Bueno, desde una perspectiva práctica, la señora afectada en Ecuador, ¿cierto? Podría, por ejemplo, generar sin ningún problema una causal de divorcio y producir la terminación de la relación matrimonial por el hecho de, en este caso, de un adulterio. ¿Verdad? Entonces, genera efectos en el Ecuador porque el Estado civil está regulado por reglas ecuatorianas, aun cuando estés en otro territorio. ¿Están de acuerdo? Damos un ejemplo más ordinario. Esto sería una cosa de locos, pero en el extremo se entiende mejor las cosas. Una cosa más práctica, más ordinaria. Piensen ustedes en un país, a mí se me ocurre Brasil, en donde un menor de edad, desde la perspectiva ecuatoriana, puede contraer derechos y obligaciones, firmar contratos. Pues un muchacho de 17 años, vamos a suponer que sigue siendo un hijo de familia, no está liberado, digamos, de las relaciones de filiación, eso se hace en el Código de Comercio como excepción en el régimen ecuatoriano, pero siendo un menor de edad, teniendo 17 años, es claramente un incapaz relativo, es un puber. Y lo que suele escuchar, puber, sí, es un puber. Es un muchacho que es un puber, que es incapaz. Llega a Brasil y en Brasil tener 17 años no te impide suscribir contratos, prácticamente. Entonces este muchacho que es muy emprendedor se relaciona con un empresario que produce joyas de golfing. Le pide que le entregue unos lotes, no pasa nada, regresa al Ecuador, se los pagos constantemente por los lotes que le remite de joyas de golfing. Llega a la cuarta entrega y no le paga. Quinta entrega, no le paga. Está en la sexta entrega y no le pagan los lotes que han dado de jóvenes. Bueno, pues el empresario llama al Ecuador, está buscando un abogado, por ejemplo, en el Ecuador, que le ayude a hacer la cobranza de ese contrato incumplido. No puede que. No podría porque quiere poder participar. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la capacidad es otro de esos espacios que está regulado por el estatuto personal. Entonces, el empresario que le llame un abogado aquí, el abogado le va a tener que contestar que aquí no puede invocar ese contrato porque ese contrato es nulo. Porque un contrato sea válido, que sea, digamos, que intervenga un menor de edad, necesita la representación de sus padres. Porque efectivamente es incapaz relativo. Entonces ese contrato puede ser declarado nulo y no voy a poder cobrar esa deuda por la nulidad. Claro, como el legislador no está dormido, ¿no? Desde 1861 tenemos un régimen que se llama el de la responsabilidad vicarial, que es básicamente una responsabilidad extracontractual, no se basa en el contrato, que eso significa que tienen los padres respecto de los daños que causan los hijos. Entonces, el abogado en el Ecuador le dirá, dado que el muchacho es incapaz en el Ecuador, no voy a poder invocar su contrato, que es nulo, porque ha sido firmado, incapaz, pero sí le podemos reclamar a sus padres por los daños patrimoniales que ha causado su hijo bajo su dependencia. ¿Qué tal? Bueno, fíjense, aquí lo relevante es que la incapacidad por el hecho de ser menor de edad te persigue.
Bueno, es decir, con independencia del régimen territorial, porque muy seguramente ese contrato se firmó de acuerdo a las reglas aplicables en alguno de los estados en el Brasil. Lo vemos, está claro. Bien, entonces, fíjense ustedes la relevancia que tiene el territorio para la aplicación del régimen. Pues es fácil, en donde efectivamente la comunidad ejerce su soberanía. Visto desde la perspectiva internacional, la soberanía hacia adentro tiene que ver con la capacidad que tiene la comunidad de tomar decisiones dentro de ese espacio territorial. Y vista la soberanía desde fuera, es ese impedimento que tienen el resto de los países de la comunidad internacional para intervenir en las decisiones que se adoptan dentro de las fronteras de ese país. Así que el territorio tiene este otro aspecto, la idea de el ámbito espacial de aplicación del sistema. ¿Ok? Piensen que el principio general de derecho es el principio de territorialidad y que el estatuto personal es una modulación de ese principio. ¿De acuerdo? En términos generales, para que tengan noticia, los puntos de conexión para saber cuál es el régimen que aplica a una u otra relación tiene que ver con lo que se llama el derecho internacional privado. ¿Okay? Ese es el ámbito de la disciplina, su especialidad en el derecho, que se ocupa de establecer esos puntos de conexión. Bien. Ahora dice nuestra norma constitucional para poder hacer una explicación de algunos aspectos del territorio visto, digamos, por sus elementos. Miren lo que dice el artículo 4. Y van a tener una confirmación de esa definición de territorio. El artículo 4 de la Constitución del Ecuador dice: el territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones. Están las dimensiones de las que habíamos hablado: naturales, sociales y culturales. ¿De acuerdo? Legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Ahí es la definición que introduce nuestra Constitución en relación a nuestro territorio. ¿Ok? Después dice, este territorio comprende, y aquí van a ver un desastre, porque aquí hay un montón de repeticiones. Siempre lo que se modifica es el enfoque. Ahora los elementos desde la perspectiva de la unidad geográfica, ¿no es cierto? El territorio comprende el espacio continental y marítimo. Y entonces, inmediatamente, ustedes tienen que ver el perfil del Ecuador, ¿cierto? Con sus fronteras, con Colombia, con Perú. Y luego dice el espacio marítimo. Tienen que ver el mar territorial sobre el que vamos a conversar por la CONVEMAR. ¿De acuerdo? También tienen que ver el perfil de las Islas Galápagos, pero claramente aquí no estamos, ¿no? Este es espacio continental. Pero más adelante dice las islas adyacentes, otra vez el mar territorial, ¿no? El archipiélago de Galápagos. Así está el perfil de las Islas Galápagos, su mar territorial también, ¿cierto? Después dice el suelo, claro. El suelo también es el espacio continental, ¿no es cierto? Y el espacio insular. Es otra repetición. Pero está pensado desde la perspectiva de la superficie, lo que puedes apreciar. La plataforma submarina, y también estás hablando de suelo, pero está ya, digamos, cubierto por el territorio. ¿Se dan cuenta? ¿No? La extensión sea del espacio continental o del espacio insular. El subsuelo, lo que está debajo de la tierra, esa dimensión no percibible ordinariamente, ¿cierto? Todo lo que está por debajo de la superficie, ¿no? Y no importa si es la superficie continental o es la plataforma submarina. Todo eso es subsuelo, desde la perspectiva de la descripción. Luego está el espacio suprayacente, continental, insular y marítimo. Significa toda esa franja, ¿no es cierto?, de la atmósfera que se levanta por sobre el perfil de las fronteras, tanto en el continente como en las Islas Galápagos y el mar territorial. ¿Ok? O sea,
digamos, esa dimensión, en cambio, hacia arriba. ¿Ok? Fíjense en la descripción en donde hay un montón de redundancias. Si estoy hablando de suelo, también estoy hablando de expansión continental, ¿cierto? También estoy hablando de la plataforma submarina, aunque esté cubierta por el mar. ¿Sí? Entonces hay redundancias. Pero lo que nos importa y lo que deben interiorizar, en realidad, es que cuando se describe el territorio hay que ver las fronteras o los límites fijados por los tratados internacionales en todas sus dimensiones, no solamente en la dimensión, en la bidimensional, ¿no es cierto? En el mapa ese que vemos del Ecuador, normalmente en el mapa mundo, ¿cierto? ¿Ya? Nadie dibuja ni la plataforma submarina ni el espacio subyacente, no hace sentido. Y cuando ustedes encuentran un dibujo sobre los mares territoriales, es por excepción, ¿sí? Normalmente esos están pensados para, digamos, el tráfico marítimo. O cuando se piensa en el espacio subyacente, esta forma de diseñar rutas aéreas tiene que ver fundamentalmente con la movilización de aeronaves. Bien. ¿De acuerdo? Bien. Y estas son las tres características que están previstas en la Constitución. El territorio así descrito como espacio físico es inalienable, irreductible e inviolable. A ver, quiero saber si es que esas palabras les suenan extrañas. ¿No? ¿Qué significa que sea inalienable? No. Pero es transferir, perfecto. Es inalienable significa que no lo puedo transferir. Entonces, por ejemplo, el Ecuador podría hacer lo que hizo México con el estado de Texas. La respuesta es no. No puede hacer lo que hizo Rusia con Alaska. Todos esos son territorios vendidos. ¿Alguna vez se nos ha propuesto comprarnos territorio? Sí. Por eso es que tiene esa característica nuestro territorio en la Constitución. Se nos quiso comprar las Islas Galápagos. ¿Okay? Bien. Irreductible. ¿Pueden hacerlo más pequeño? Sí. Y eso está caracterizado por una acción ordinaria que separa o divide el territorio, que es la secesión. ¿Okay? Pues la idea de reducir los territorios aquí no está pensado desde la idea de la invasión externa, sino desde la perspectiva de la división interna. Piensen ustedes, un movimiento que tiene que ver con lo que hizo el Ecuador para separarse de la Gran Colombia. La Gran Colombia también tenía un enunciado similar, pero sucede que nos separamos, es un proceso secesionista, ¿cierto? Separamos como territorio y como país de otro más grande, el Gran Colombia. ¿Okay? O sea, según eso, por ejemplo, nosotros no podríamos tener conocido, o sea, es conocido que Guayaquil se creó Guayaquil, según la Constitución, Guayaquil no podría separarse del Ecuador porque haría más chiquito el territorio, ¿verdad? Sí, pero la afirmación de que es conocido que Guayaquil que se quería separar es falsa. En realidad, todos nos hemos querido separar de todos. El evento más grave se produjo en la época de García Moreno. Y a ver, 4 estados, 4 pequeños estados, se levantaron 4 gobiernos. Por eso emerge la figura tan importante de García Moreno, porque nos vuelve a unificar. Y había una razón, sí, claro. Hasta hace poco estuvimos discutiendo sobre la reducción de los representantes de la Asamblea, ¿se acuerdan? Y todos felices, sí, vamos a tener un montón de malos, más o menos así, ser el discurso. Pues esa es la cosa más sensible que ha tenido el problema de la representación territorial. Ecuador desaparece, o casi desaparece, a mediados del siglo XIX, si no era por García Moreno, que se nos hizo cualquier cosa en Ecuador, ¿cierto? Fundamentalmente por un problema de representación territorial. Lo que estábamos discutiendo, lo que estuvimos discutiendo fue, o ha sido una discusión de siempre. El Congreso del Ecuador, hasta la época de García Moreno, básicamente estaba representado por 3 departamentos. Y evidentemente los representantes en el Congreso, que además eran presidente, vicepresidente,
fundamentalmente eran de los núcleos urbanos como polos, ¿cierto? Quito, Guayaquil y Puebla. Entonces, claro, el resto de los territorios, el resto de las comunidades asentadas en distintos territorios no se sentían representadas. Así que lo que hizo García Moreno, inteligente, es modificar el sistema de representación. Y entonces ahora cada provincia iba a ser representada y la elección del presidente ya no iba a ser resultado de la decisión del Congreso, con una modalidad muy similar a lo que ocurría en Estados Unidos, a través de electores, ¿no? Sino que iba a ser por votación directa de la comunidad. Y se arregló el problema de la representación. Tan problemático era el problema de la representación, que ni siquiera los gobernadores, en la época de la reunificación del país, iban a ser elegidos por el presidente como representantes de él en el territorio. Eso es un gobernador, ¿de acuerdo? Sino que además es la primera ocasión y la única ocasión en donde el gobernador iba a ser elegido por la comunidad de cada provincia. Muy parecido, pero no tenían nivel de autonomía. Nuestras, ya vamos a ver, nuestras autonomías regionales que no se han instrumentado en la práctica, o tienen ese. Es decir, allí está previsto un gobernador que se hace cargo de la función ejecutiva a nivel regional. Así está en la Constitución. ¿Okay? En la época de García Moreno, el gobernador era elegido por la comunidad para representar, para ser un vehículo, ¿cierto?, entre la comunidad que está en la provincia y el nivel de gobierno nacional. No significa que hayamos conseguido un altísimo nivel de descentralización, no en lo absoluto. Lo que sí habíamos conseguido en esa época era un altísimo grado de representación de las comunidades en los órganos de decisión. Y eso, poco más, ¿de acuerdo? Nos salvó como que la gente bajo las armas, todos vamos a estar representados. Ahora sí hay un criterio de participación de cada una de las provincias y además representación vinculada con la población. Entonces, esa fue en realidad la obra mayor de García Moreno, visto desde una perspectiva técnica. Todo lo demás son las obras que cada quien hace en sus casos, como se lo estoy diciendo. Pizza para todos. No, esto institucionalmente es lo que realmente nos salvó. Bueno, así que cada vez que se habla de la representación territorial, no se está hablando de algo menor. Cuando te proponen vamos a achicar la representación, en realidad no es un problema de la representación, es la calidad de los representantes, es otra cosa, totalmente distintas. ¿De acuerdo? Pues la discusión de que 500 asambleístas es peor que tener 80, quizás para la toma de decisiones en función de quién quiere tomar la decisión. Pero el problema de 80 es que no va a servir, no va a ser bien como un instrumento de representación. Piensen ustedes en Galápagos. Estamos ahorita. Galápagos, este dato, ¿qué será? Busquen en internet cuál es la población. ¿Qué serán? Pues 45,000 personas. Habitantes de Galápagos. Entre 28.500 a 30.000 habitantes. ¿De cuándo es esa edad? 2020 y 2022. Yo creo que son alrededor de unos 40, 45 horas. En la época en que hicimos la primera ley, el privilegio de participar en esa primera ley, la ley de régimen especial de Galápagos, había 18,000 personas y había 80,000 personas que era población flotante, es decir, turistas, visitantes. ¿Okay? Aunque se intentó contener con un régimen migratorio interno, es complicado, porque efectivamente el ingreso per cápita en Galápagos es muchísimo mayor al ingreso per cápita en el continente. El nivel de vida es mucho mejor, eso es verdad, en Galápagos. Pero claro, también los costos son mejores. Por eso tienen los servidores públicos, tienen una remuneración premiada, más del 75% de lo que ganan los servidores públicos. Lo mismo los trabajadores. Claro, pero sabes que tomarse una Coca-Cola ahí te cuesta $5 normalmente.
un agua de lo que 500 quieras. ml te cuesta $2. Es bastante más caro, todo. Pero bueno, entonces, la idea de lo irreductible tiene que ver fundamentalmente con el espacio, ¿no es cierto? Y el mecanismo en donde normalmente se reducen los territorios tiene que ver con los procesos de secesión, ¿ok? Con los procesos de secesión. Bien, y por último tienes que sea inviolable. Inviolable, en cambio, está visto desde fuera, ¿cierto? Cualquier tipo de... Se protege de cualquier tipo. Sí. Y fíjese que es una declaración, porque nosotros desde la Constitución de 1830, con Pasto y Popayán, ¿cierto? Ecuador, cuando quien nacía en Pasto era un ecuatoriano. Y ahí viene el chiste de los pastusos, pero la verdad de las cosas es que era territorio ecuatoriano. Todos los, digamos, los conflictos armados que hemos tenido nos han dejado con los límites actuales. Eventualmente, en algún momento, puede ser que tengamos otro conflicto armado, esperemos que no, nunca más, ¿cierto? Pero esta ha sido la historia de límites del Ecuador. Por cierto, la historia de límites del Ecuador se estudia en una disciplina específica del derecho que se llama derecho territorial. ¿Por? Las circunstancias, el valor y la aplicación de los tratados internacionales se estudian en el derecho territorial. ¿Ves? Que es una rama, en realidad, del derecho internacional público, porque estamos estudiando allí tratados internacionales, que es como se fijan. Entonces, están claras todas estas características. ¿Sí? Y tienen un sentido de que estén escritas allí, porque es parte de nuestra historia. El constituyente te pone inalienable, te pone irreductible, no por una razón simplemente discursiva, es que ya nos ha tocado vivir. ¿Listo? ¿De acuerdo? Bien. Hay un elemento más en el artículo 4. Que dice eso. El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria y los espacios marítimos y la Antártida, conforme al derecho internacional. Aquí no hay una reivindicación territorial, ¿se dan cuenta? Aquí te dice que el Ecuador ejercerá los derechos derivados de aquellos instrumentos de derecho internacional que otorgan esos derechos. No te está diciendo que nosotros tenemos territorio en Antártida, ni que un espacio de la órbita geoestacionario sea territorio ecuatoriano. Está diciendo que de acuerdo a las reglas del derecho internacional, ejerceremos unos derechos sobre esos espacios. Y es que nosotros nos hemos adherido, luego de una serie de reivindicaciones históricas que las vamos a discutir, en algún momento derechos de soberanía sobre esos espacios. Luego, hemos suscrito los tratados que regulan las relaciones entre los países y esos ámbitos, ¿no? Y por lo tanto ya no reivindicamos ningún derecho soberano. ¿De acuerdo? Es importante que lo vean así. Muy bien, veamos algunas cosas que nos interesa revisar en relación al territorio, para entender además cosas que son malos entendidos. Vamos a ver. Desde 1916, ¿no es cierto? Con el Tratado Muñoz-Vernaza Suárez, ¿no? Nuestra frontera con Colombia quedó cerrada. Fíjense, estamos en el siglo XX, inicios del siglo XX, 1916. Sobre eso, ¿qué tengo que decirles? En el aula virtual ustedes van a encontrar precisamente cómo funciona un tratado de límites, que me interesa que le echen un ojo. Porque usualmente los tratados de límites son tratados sencillos, suelen ser cortos. Porque allí se fijan los límites normalmente a través de accidentes geográficos. Desembocaduras de ríos, cruces de ríos, algún elemento orográfico, loma, lo que sea, ¿de acuerdo? Y eso queda trazado así sobre un plano. Ahora ya mucho más tecnológico, en Google Earth puedes ver las cosas. Pero claro, en su momento, en 1916,
claro, esto es planos levantados por las dos partes, comparados con las dos partes, ahí se definen básicamente paralelos y meridianos y se establecen hitos. Esos tratados, además de señalar así las fronteras con hitos, ¿no?, lo que hacen es organizar comisiones de demarcación. Y entonces son comisiones de los dos países, van al territorio. Y físicamente se establecen, se amojonan las fronteras. Si alguien ha tenido la oportunidad de verlo, pues son unas pilastras hechas de concreto, ¿no?, que te marcan los hitos de la frontera. ¿Sí? Sobre la base del tratado. ¿Por qué les introduzco en esto? Porque efectivamente, cuando llegamos en cambio a la delimitación de la frontera sur con el Perú, oh, vean lo que nos ocurrió. Esta es la visión del Perú respecto de nuestro territorio. Ahí también tiene su historia. Cuando uno ve, esto es lo que les enseñan a los muchachos, les enseñaban a los muchachos en el Perú. A nosotros nos enseñaban otra historia también, ¿no? Yo sí soy de la época en donde a mí me mostraban el mapa del Ecuador, y el mapa del Ecuador tenía todo ese espacio que llegaba hasta el Amazonas con franjas de colores. Pueden ver eso. Así me enseñaron a mí en los límites del Ecuador. Ustedes ya les enseñaron cerramiento. No. Pues ya están haciendo. Pero, ¿por qué les traje esto? Porque este es, en cambio, lo que les enseñan a los muchachos en el Perú. ¿Ah? Te muestran, por ejemplo, cómo era originalmente la distribución, que se supone que eran pactos con la Gran Colombia. Entonces, se supone que esto era lo que los peruanos veían como su territorio, originalmente. Luego ellos te mostraban cómo el Ecuador invadió su espacio. ¿Ah? Y luego veían cómo llegó a cerrarse el Ecuador original, digamos, ya después de todo. O sea, para los peruanos su aspiración era que nosotros seamos así. No, dice, no, lo que quiero decir es que cada quien tiene su justificación histórica para cada cosa. No, no es que de actos locos, no. Esto tiene una razón histórica. Esto se supone que era el virreinato del Perú, y estas eran las fronteras que tenía el virreinato del Perú. ¿Ok? Entonces, para ellos, esto era el Perú. Siempre fue esto. Nosotros hicimos esto cuando nos separamos de la Gran Colombia, ¿no? Y finalmente quedó así. Entonces, ellos lo que estaban haciendo, en su lógica, es recuperando un territorio que les correspondía históricamente. Suena mal, pero es que uno tiene que contrastar las historias para entender por qué. No nos hacía sentido. ¿Okay? Y es bueno verlo objetivamente. ¿Sí? Es bueno verlo objetivamente. A nosotros nos enseñaron o nos llegaron a enseñar incluso que nosotros teníamos derecho a tener incluso salida en el Atlántico. Y de repente te sacaban un plano del Reino de Quito. Interesante. Como que en la época del Reino de Quito, tú marcabas fronteras o límites, tenías un derecho internacional público consolidado. Es un chiste. O sea, hay que ver la historia también crítica. ¿Sí? Entonces, ese era el argumento peruano. Bueno, ¿por qué todo esto? Por esto de aquí. Este es el mapa que a mí me enseñaron siempre. Así me aprendí yo, porque además, en mi época había que aprenderse, teníamos una clase de geografía, donde tenías que aprenderte los accidentes geográficos. Tocaba aprenderse los ríos, que te llevaban hasta el Amazonas. ¿Ah? Y ese eran los exámenes, lo que hacían. Claro, y ahora, ¿qué sirvió eso? Para nada, como entenderán. Un gran conocedor, un turista de libros de un territorio que no es nuestro.
Bien, el punto es el siguiente. Después de 1942, cuando se firmó el protocolo de Río de Janeiro, imagínense este pobre señor, el canciller Julio Tobar Donoso de esa época, el canciller de Carlos Arroyo del Río, y para que ubiquen a los personajes, es bueno que lo vean. Julio Tobar Donoso fue el primer rector de la Católica. Era un gran señor. Imagínense ustedes firmando el protocolo de Río de Janeiro obligado por las armas. Don Carlos Arroyo del Río era un abogado impresionantemente prestigioso en el Ecuador, de los pocos que para esa época tenían posibilidad de ejercer en Nueva York, estaba en Navarra de Nueva York. No era un pelafustán. Y claro, lo que pasa es que le tocó vivir una época histórica muy complicada. Siempre se decía que los liberales ganaban las elecciones con fraude. Él era liberal. Claramente era un abogado que representaba una serie de intereses económicos de la época, a donde van. Entonces, las acusaciones que se hacen a los personajes normalmente tienen un contexto. ¿Sí? En este caso, siendo un hombre muy preparado, con una formación impresionante, el primer ataque que tuvo fue el ataque de los conservadores, diciendo que había ganado. Después ustedes van a encontrar una serie de líneas en la historia, en todos los manuales, en donde le acusaban de que la población quería las armas para defender el territorio contra los peruanos. Que ya saben por qué los peruanos estaban reclamando ese territorio. Reivindicación histórica de los peruanos. Y para nosotros un asiento que ya había quedado establecido con tratados previos. ¿De acuerdo? Y que Arroyo del Río no les entregó las armas a los peruanos. Ustedes pueden imaginarse un presidente entregando armas a civiles. Decían, es que no les entregó porque el primero que iba a caer era él. De hecho, cayó, porque era el Dios. ¿Ustedes pueden imaginarse un presidente irresponsable entregando armas a todo el mundo? Si cuando Lazo dijo, bueno, que todo el mundo porte armas para defenderse contra los delincuentes de los pelios. Es una danza. Pues bueno, vean ese contexto. No es que no entregó armas porque le había pedido ocupación, porque sería un acto más que irresponsable mandar a la frontera y a las trincheras la frontera no estaba pero. Después, claramente, el ejército ecuatoriano no tenía ni la formación ni tenía los pertrechos necesarios para enfrentar una guerra de ese tamaño. Pues, también es verdad. Y que eso no hizo Carlos Arroyo del Río, no, es un proceso histórico de deterioro del ejército. Poco a poco, como no había inversión en los temas de defensa o no había suficiente inversión en los temas de defensa, evidentemente se había deteriorado las condiciones de los. Pero el chiste de todo esto es que, igual que en el caso de Colombia, aquí también se reunió la comisión, estableció en el protocolo los hitos para la demarcación de la frontera sur. Y lo que ocurrió es que en esta zona, que es la zona de la cordillera del Cóndor, en el momento en que llegó la comisión al territorio, se dieron cuenta que aquel hito que habían señalado en el papel no podía practicarse. Esto fue un acuerdo entre la comisión. O sea, aquí no podemos poner hito porque el texto no nos dice nada. Y entonces, inmediatamente después que viene la gloriosa con Velasco Ibarra, lo primero que dijo Velasco Ibarra son dos cosas. Ya las cosas se habían calmado, ya estaban los garantes a cargo, no iban a dejar que se pelee Ecuador y Perú, no tenga además la coyuntura, ¿no es cierto? Estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nos habíamos insertado en la Segunda Guerra Mundial no para pelear con uno de los ejes, sino para pelear con nosotros. Es terrible el contexto. Ya no le interesaba a los Estados Unidos, porque recuerden que los Estados Unidos estaba sentado en Baltra, tenían aquí una base, por eso Baltra es planito, las Galápagos,
no le interesaba que se sostenga esa pelea. Entonces, bien, dejaron las cosas como están. El Alto inmediatamente dijo, el protocolo de Río de Janeiro, 1942, es nulo, por dos razones. La primera, que firmamos ese protocolo cuando el Perú estaba metido en nuestro territorio, con las armas. Pues ahí hay un consentimiento viciado. Primera tesis, consentimiento viciado. Segunda tesis, porque es inejecutable. Ejecutable porque no había cómo poner los mojones en la frontera sur, en los sitios de demarcación. De ahí salió el tema de la herida abierta. Era el discurso de los políticos. Imagínense, de 1942 hasta el momento en que consentimos pasar por el arbitraje, ¿cierto? Y establecer qué era exactamente lo que debía hacerse. Recuerden algo importante, que casi inmediatamente después se pasó por un laudo de Bras Díaz de Aguiar, que era un militar brasileño, uno de los países garantes del protocolo, que fue un relajo, porque empezó diciendo, dio una respuesta a cómo debía demarcarse la frontera, y después se desdijo. Entonces, por eso se quedó como en el archivo el laudo Bras Díaz de Aguiar. Bueno, cuando nosotros, los países, consentimos en pasar por un arbitraje, especie de arbitraje de los países garantes regresaron al laudo Bras Díaz de Aguiar. Y si es que ustedes se fijan en el documento, es un documento increíblemente cortito. ¿Cómo terminamos cerrando la frontera? ¿Ok? Y al final nos quedamos con el país como está ahora y como lo han aprendido. Pero antes de darles un descansito, lo que me interesa que vean esto. Porque aquí también quiero aclarar algo que usualmente se suele equivocar. Ya. Miren, ahí está. Esta es una aproximación a la zona de los tallos. Ustedes han oído, ¿no es cierto?, de la guerra de Ceneda. De hecho, la única guerra que realmente hemos ganado. Porque Tarqui, ¿no? Tarqui ganó la Gran Colombia. ¿No? Pese a eso, nosotros celebramos el 7 de febrero todos los años, Día del Ejército Nacional. Es en relación a Tarqui. Ya no había cómo reivindicar otra fecha, aunque no nos correspondió a nosotros salir. Bueno, Tarqui no es una guerra entre colombianos y peruanos, sino entre la Gran Colombia y Perú. ¿Okay? Pero esta sí ganamos. Y ganamos largo. Verán, estamos en la época de Sixto Durán Ballén. Antes ya se había producido una escaramuza, creo que les conté lo que pasó en Capilla. ¿Sí? ¿Sí les conté? Ya. Es la construcción de los héroes. Quizás suene yo un poco pesimista cuando digo estas cosas, pero es mejor ser realista para poner las cosas en contexto, ¿no? Y desmitificar, que es el tema más importante. Bueno, esta sí ganamos y la ganamos bien, ¿no? Sí, ¿no? Estuvo bien. ¿Qué es lo que ocurrió? Nosotros llegamos hasta acá, hasta la Cueva de los Tallos. Aquí está el río Cenepa. ¿Ok? Aquí estábamos nosotros y podíamos seguir avanzando. Los peruanos estaban arruinados. Bien, en esta situación, ya cuando se pasa por la decisión de
de los países garantes que toman el laudo de Brasilia, que se produjo justo después del protocolo de Río de Janeiro. Nosotros teníamos que retroceder y se nos dieron concesiones honoríficas. Y entonces nos entregaron este kilómetro cuadrado. Esta es la zona de Tiwins. Métanse al internet. Busquen Tiwins. Y van a ver básicamente un despampado, una banderita. Se utiliza hoy. ¿Encontraron Tiwisa? Ya. Sí, ahí está Tiwisa. Tienen que buscar una banderita. Bueno, este es el famoso ni un paso atrás. Son algunos pasos atrás, pero digamos que retrocedimos hasta la línea de frontera. El arreglo consiste en que este espacio, que se supone que una de las justificaciones era que ahí hay un montón de recursos minerales que se debían explotar, y a ninguno de los países tiene que explotar absolutamente nada porque es un parque binacional. Tú tienes una zona allí, queda establecido que ninguno toca porque son parques binacionales. Cada país tiene que desarrollar de su lado su parque. ¿Okay? Y para eso se supone que nos ofrecían los países garantes una gran cantidad de recursos al desarrollo de la línea de frontera. Recursos nos llegaron y nos llegan todavía. Y nos entregaron como concesión graciosa ese kilómetro cuadrado. Y aquí viene la pregunta que tiene que ver con el deber de la semana. ¿Tiwisa es territorio ecuatoriano? Sí, sí, sí. ¿En serio es territorio ecuatoriano? ¿Qué dice? Pues no, no es territorio ecuatoriano. Es un bien inmueble, un bien raíz de propiedad del Ecuador. Está protegido por los instrumentos internacionales que arreglaron el conflicto. Tiene inmunidades, pero es un predio, es un bien raíz. ¿Y en dónde o con qué base jurídica somos propietarios de Tiwisa? Bueno, con base en el régimen político peruano. Lo que pasa es que el Perú tiene límites respecto de esa propiedad, porque si tocan esa propiedad, están violando normas del derecho internacional que la protegen. ¿De acuerdo? Hay una diferencia enorme entre territorio, ¿cierto? Y propiedad. Se den cuenta la diferencia. Aquí ejerce soberanía el Perú. Y en el ámbito de ese espacio de decisión peruana, hay 1 kilómetro cuadrado que es de propiedad del Ecuador. Pero no es cualquier propiedad, por supuesto, es una propiedad que está protegida por las normas del derecho internacional que cerraron el conflicto. Por eso Perú no nos puede cobrar impuestos, por eso Perú no nos puede expropiar, por eso Perú tiene que darnos paso libre para llegar a nuestro predio desde la frontera. ¿Se dan cuenta? Nosotros hacemos que a Tiwisa y me da paso. Bueno, que Dios te bendiga. ¿No es cierto? En principio sí, podrías ir a visitar el pequeño monumento que tenemos en el centro de Tiwisa, la banderita. Como, yo no sé si es que la gente vaya a visitar el lugar. A mí me suena un tanto peligroso el asunto. No es un turismo muy emocionante. Pero des en cuenta la diferencia, que es lo que me interesa. Más que lo veo. Porque usted tiene un ejercicio muy parecido. Déjenme les doy otro ejemplo. En Washington nosotros tenemos un lindo inmueble donde funciona la embajada del Ecuador en Washington. Es bien bonito, pero tiene goteras. Es un edificio que está ubicado en la zona de las embajadas. Es una casa hermosa, tipo victoriana, es linda, linda. Pero es muy viejo y tiene goteras.
Entonces, en una época estaba ahí el embajador Gallegos, un gran embajador que ha tenido el Ecuador. Creo que fue ministro de Relaciones Exteriores, no recuerdo quién, pero un gran. Entonces, conversaba alguna vez con el embajador y me decía, caramba, tengo que cambiarme de casa. Y entonces me hace una cosa y me dice, oiga, ¿y será que yo puedo vender esta embajada porque sucede que, según dice la Constitución, el territorio ecuatoriano es inalienable, ¿se acuerdan? Aquí, el embajador dice, entonces, usted está viejo. Ah, ¿cómo va a decir eso? Es una casa. Usted adquirió en representación del Ecuador esta casa hace muchísimos años. Si usted tiene escritura de acuerdo a las reglas de Washington, ¿verdad? No le cobran impuestos porque es un tema recíproco. En Estados Unidos no les cobran las sedes diplomáticas y en Ecuador no les cobran las sedes diplomáticas los impuestos federales. Tenemos un trato recíproco en materia de exenciones sobre impuestos federales. Esto es un bien inmueble. Lo que pasa es que nadie puede tocar este bien inmueble porque es protegido por el derecho internacional. Pero si usted cambia de sede, no está mudando el territorio de la casita ahora a una oficina en un edificio. Eso no tiene sentido. Pero van a tener igual. ¿De acuerdo? Eso es para que no confundan, porque en el discurso, particularmente en el discurso anglosajón, que es un discurso que viene desde la historia, ¿cierto? Se supone que es un territorio del Estado al que corresponde la misión, la sede es diplomática. Mentirota, no es así. Tienen inmunidad, no puede entrar nadie del Estado anfitrión a la sede diplomática, es distinto, sin autorización del embajador, ¿cierto? Que quien es el jefe de la misión. Es una cosa. Si hace eso, el Estado anfitrión, pues lo que está haciendo es violando los tratados, todos son convenciones de Viena, sobre inmunidades diplomáticas e inmunidades consulares, todos tratados separados, son violaciones del derecho internacional. Pero no significa que eso sea territorio del país, digamos, al que corresponde la misión. ¿Okay? ¿Se entiende bien esto? Me parece que el ejercicio de esta semana tiene que ver con el movimiento del presidente Noboa en ¿verdad? Y van a ver todos los discursos horribles que se han dicho alrededor del asunto, ¿no? Sin poner las cosas en su... Bueno, bien. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Quieren un descanso? Sí. Ya. Entonces tenemos unos minutitos de descanso, ¿ya? Y el ritmo cambia. Ya sube el confundió, más bien. 8:26. Las sillas de porque se cagaban todo. Aquí es todo. O sea, 4 días y se mandaron todo eso, gracias a Dios. Dicen lo que no hicieron todo lo de lado cerrado. La pensión vale la pena. Ay, esto es
Y yo vi más dos horas. Pero, cuando te veías, me lo hicieron. Sí, 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 sí. Sí. Me parece, no sé, ¿qué? Hay una forma de o sea, bueno, no sé si me digo. Primero que sí, algo voy a decir algo. Es que mejor amigo de echar eso, porque no me contestan los mensajes, yo no sé si están conmigo. Porque yo no he hecho nada. Ahora, el hijo. No pasa mucho nada. No, sí. No, yo creo que esto se enojaba y yo estoy aquí. No, pero esta vez voy a dejar simplemente yo. Esta vez sí, sí, también. Ay, sí, es verdad. Porque es moral. A ver, pero ¿qué es eso? Ay, amigo, no estoy bien del gato. ¿Cómo te quiero yo matar autores? Ay, no. Es moral, nuestro mejor amigo. Ay, qué bueno que me hayan sacado. Qué asco, amiga. Mi vida de ahí, ¿qué se va? Me acabo de seguir. No, es que, o sea, no voy a decir nada, pero sí, yo pienso que también me sigue. Y es algo que no sé si vas a hablar, pero no, bien. Ay, no, eso es como bien. Ay, fuera. Y bueno, eso estaba con mi amiga. Es que no estás subir eso. O sea, ya no podía, estaban ayudados. ¿Qué pasa? Ya. Y o sea, no tenemos algún día. Así que, como, o sea, no sé qué, siempre que salgo, me invitan a y bueno, pues, me dicho que. Yo estaba inventada, yo no entiendo. Y me dice, oh, hola, oh, no, oh, no me dice eso, pero es que yo le entiendo así, bro. Hola, perdón si suena raro, pero hoy te viene el tuti. Ay, no. Ay, eso lo escuché. Y fue muy guau, porque no nos conocemos, pero te reconocí. Qué asco, no le respondo desde ahora. Cuando salgamos, yo te haré fotos de todos los ángeles y más posible, ¿no? ¿Qué asco? Exacto. Tampoco se voy a entender por eso. Todos miados. No, bueno, dejaba ahí. Sí, seguía. Seguía. No sé si me dieron que hacer la roba. No, soy por el heladito. En mayo 28. Había ya un año. Y todo a responder en junio. Excelente. Hola. Hola.
Oh, hola. Ahora sí suena raro, pero hoy te vi en tu... Yo te creí. Y fue muy guau, porque no nos conocemos. No lo reconocimos, pero te conocí. Se ve el comedor, está súper bonito, lo remodelaron hermoso. Sí, está como bombos, me encantó. Sí, le pusieron unos sillones nuevos de Condesa, está súper bien bonito. Ay, qué vivan los sillones. Ahora sí, hay sillones hermanos. Bueno, ahora sí, los sillones extra para dormir. O sea, hay un montón de para dormir. O sea, literalmente el comedor tiene en las paredes, por favor. Entonces una noche para pues así es. ¿En serio? Sí, yo me estoy comprando loción de dejar 5 comedores. Igual, dije, aparte ya, todo el combo, los otros días, sí, en Dykers. Cambiaron el entonces. Lo las, imagínate. No sé por qué no me no se le ponga la arete. Ay, Dios mío. ¡Qué asco! ¡Cura! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¿Qué una sorpresa? Ahora podemos salir un permiso, pero amiga, quiero que nos por favor, prefiero que no haya. Prefiero morirme y se me muere suspirante. Ay, no, Dios. Oh, eutanasia. Ay, no, no, no. No le estoy dando al doctor, te queremos tener a su. Ajá, ya. Dios. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, quiero preguntarte los mensajes. Me llamo María. Soy un amigo de Chile. Si gustas que nos enseñen, poder seguir charlando. Ay, no. Sí, sí, claro. Mira, me enseñé pedo. Papá. Uy, deja mamá. Oye, ¿qué quieras mi hermana? Ay, ¿qué me trata de comenzar? Ay, y sí, ya que me lavaron todo el comedor. Oye, ¿cómo es? No, ¿qué? Ahora sí me da ganas de comer ahí. Ya no voy a dormir. No, pero estaba muy quedado de 20. Porque full, hay esto, sí. Ay, full, sí. No, es que se pasa en ah, bueno, o sea, sí me agrada. Porque verás con ella se encarga de hacer. Vamos adelante con el libro. Jóvenes. Fíjense. A ver, entonces, esta aclaración respecto de los espacios. Primero los físicos, el territorio, ¿cierto? Sí. Ahora veamos el tema del espacio marítimo, que es también interesante. Vamos a ver. El Ecuador, estas reivindicaciones históricas que siempre hemos hecho, inicialmente consideró siempre que nuestro mar territorial debía tener 200 millas náuticas. ¿Desde dónde se cuentan las millas? Se cuentan desde lo que se llaman las líneas base. Para que se entienda, aquí tienen un mapita de cómo funciona. ¿Cómo estás? Piensen ustedes lo siguiente, ¿de acuerdo? Piensen que se trazan líneas rectas en los puntos más prominentes del estado ribereño. Desde las puntas, son líneas rectas, ¿de acuerdo? Y desde esas líneas rectas se cuenta las 200 millas que era originalmente nuestra reivindicación del mar territorial. Piensen en lo siguiente, cuando decimos mar territorial, estamos pensando en el espacio del mar
en el que se ejerce soberanía, capacidad de decisión, es decir, podemos establecer normas, ¿de acuerdo? Pero sucede que, es obvio, en la comunidad internacional, tú necesitas un respaldo para poder sostener cuáles son tus espacios territoriales. Pero piensen ustedes, 200 millas, países ribereños, Mediterráneo. Imposible. Estaría montado sobre el territorio, España estaría montado sobre Marruecos, ¿no es cierto? Totalmente no hace sentido. Entonces, los que teníamos o los que reivindicábamos 200 millas históricamente eran los países que teníamos efectivamente nuestros costados de extensiones marítimas enormes, ¿cierto? La franja del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, no teníamos problema en decir que éramos soberanos en 200 millas. Pero además tienes otros problemas de orden práctico. Se supone que si eres titular de 200 millas, necesitas tener una capacidad para controlar y mantener la seguridad en esas 200 millas y hacer valer las normas que has producido y que tienen aplicación en ese espacio. ¿Cierto? Miren, nos demoramos muchísimo, pero muchísimo, hasta que el 24 de septiembre de 2012 nos adherimos al instrumento internacional que regula los derechos del mar. Esa es la CONVEMAR. ¿De acuerdo? Recién en el 2012 cambiamos de criterio. ¿Y por qué criterio? Usted sabe que el Ecuador tuvo una guerra con Estados Unidos, ¿no? Ya. Esa es una guerra comercial. Esa guerra se llamó la guerra de Atún. Igual que los chinos ahora, que se colocan alrededor de Galápagos, ¿cierto? Para sus faenas de pesca. En esa época había flotas comerciales de los Estados Unidos que también perseguían los flujos de atúmenes, ¿no es cierto? De atunes. Y lo que ocurre es que vienen desde la zona sur, digamos, del atún, y hacen una vuelta al frente de la costa del Ecuador, justo en donde se choca la corriente del Humboldt con la corriente del Niño, ¿cierto? Eso es lo que ocurre. Hay una corriente fría, ¿no? La corriente del Humboldt, y los pescaditos, el atún, sigue la corriente fría, y aquí gira y se va hacia Galápagos. Choca con una corriente que viene del norte, que es la del Niño. Los flujos de los cardúmenes van hacia Galápagos. ¿De acuerdo? Entonces, las embarcaciones de los Estados Unidos, las embarcaciones comerciales, bajaban y se ubicaban justo en las 200 millas, dentro de las 200 millas, para hacer sus faenas de pesca. Bueno, esto fue un desastre porque efectivamente la Armada del Ecuador capturó a embarcaciones comerciales de los Estados Unidos y las fue cargando, ocurriendo en una infracción porque estaban explotando, digamos, mar territorial ecuatoriano. Ustedes entenderán que en el ámbito internacional el más fuerte es el así que terminó eso solucionando, pese a que fueron un montón de reivindicaciones. Lo mismo pasó en el Perú, una guerra muy parecida de tipo comercial. Bueno, llegó 2012 y cuando llega 2012 cambia el criterio, porque suscribir un instrumento como la CONVEMAR ya no era un asunto de unos pocos países que reivindicaban 200 millas, sino que era un instrumento al que estaban adheridos la mayor parte de los países del mundo. Así que allí... Por eso es que Ecuador tiene frontera marítima con Costa Rica, ¿verdad? No, ya vamos a comentar sobre la frontera marítima con Costa Rica, que efectivamente es interesante porque la mayor parte de la gente, los legos, no tienen noticia de que efectivamente nuestros vecinos no solamente son Colombia y Perú, sino también Costa Rica. Pero Costa Rica, básicamente, porque definimos lo que se llama la zona económica exclusiva, que no es mar territorial, es básicamente un segmento marítimo en donde desde la línea de base, que ya la línea de base son estas
estos trazos rectos de los puntos más salientes del país ribereño, ¿cierto? Desde ahí cuento. Pero en lugar de tener ya 200 millas de mar territorial, lo que nosotros tenemos son 200 millas de una zona económica exclusiva. Significa que sobre las 200 millas no ejercemos soberanía, sino que ejercemos los derechos derivados de la CONVEMAR. ¿Esos derechos qué son? De que aquí solamente puede extraerse los recursos únicamente por el país ribereño. Esa es la idea de la zona económica exclusiva. Y sobre eso no legislamos. La legislación está dada por la CONVEMAR. De ahí se derivan nuestros derechos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿pero qué es lo que hicimos? Cambiamos las 200 millas de mar territorial por 12 millas de mar territorial. Sobre estas 12 millas sí ejercemos soberanía. Sobre estas 12 millas nosotros legislamos. ¿Okay? Y sobre lo demás tenemos derecho a explotarlo de manera exclusiva. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Después de las 12 millas tienes una zona que se llama zona contigua o de amortiguamiento, en donde se ejercen unos derechos de soberanía limitados. Eso tiene que ver con la seguridad de tu mar territorial. Piensen ustedes, para que lo vean desde una perspectiva práctica, piensen ustedes aquí unos piratas modernos, ¿cierto? No de parche, pierna de palo, no. Hay gente que roba, ¿no es cierto?, los cargamentos comerciales. Entonces aquí tienes unos piratas. Bueno, tú tienes derecho a salirte de la zona territorial donde ejerces soberanía para adoptar medidas de seguridad, por ejemplo, capturar a esos piratas. Para que se den cuenta. Imagínense, ustedes están en la parte territorial, digamos, del suelo continental, y tienen un movimiento guerrillero que está operando en el y esto lo está persiguiendo. Y esa gente se pasa la frontera a Colombia. Tú no puedes pasarte la frontera a Colombia para irse a capturar, moviéndote de tu espacio territorial a un espacio territorial ajeno. Sobre ese espacio no puedes ejercer soberanía, no puedes intervenir ni militar ni policialmente. ¿Qué tendrías que hacer? Por vía diplomática, requerir al gobierno de Colombia auxilio para poderlos capturar y traerlos. Bueno, la idea de esta zona contigua de amortiguamiento te da ese permiso. Te sales de tu zona territorial y puedes ejercer esas actividades de seguridad para proteger tu territorio. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y luego tienes mar abierto, ¿no es cierto? Mar abierto. ¿Qué puedes hacer en mar abierto? Porque es una regla. ¿Se acuerdan que leía esa frase del artículo 4? Tienes derechos en relación a la libertad de tránsito, de movilización, por ejemplo, en mar abierto. Por eso es que las flotas de los Estados Unidos se quedan en mar abierto cuando estás en una zona en conflicto con Irán. Porque ahí pueden estar. Porque son aguas internacionales. A eso me refiero. ¿Se dan cuenta? Y entonces así hacen lo que les da la gana, pero pues por una razón de fuerza, no por un tema de instrumento internacional. ¿Sí? Que te voy a confiscar los buques. ¿De qué? Está bien dicho, bien usado el término, porque es un término que sale de la CONVEMAR, el pirataje. ¿Qué es pirataje? Si tú capturas en mar abierto una embarcación de otra bandera, estás incurriendo en una infracción de derecho internacional. Se llama pirataje. ¿Eh? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que a esta gente no se la puede capturar y no se la puede llevar al... ¿Me siguieron? Entonces, lo que hicimos, cambiamos las 200 millas de mar territorial por una zona económica exclusiva. Nuestro mar territorial son 200 millas náuticas de acuerdo a la CONVEMAR y tenemos una zona de otras 12 millas, una zona contigua que te permite adoptar medidas de seguridad para tu mar territorial. Pues piensen ustedes ahora, yo voy a utilizar el espacio suprayacente. ¿En dónde está nuestro espacio suprayacente? ¿En dónde está nuestro territorio? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿O hasta aquí? No sería la última. ¿No? Oh, no. Solamente sobre lo que es tu territorio.
hasta ahí. Después Sí. de más de la Conmebol. Todo esto es convención. Sí, pero hasta aquí. Hasta aquí, hasta mi territorio. Entonces, el espacio suprayacente es hasta aquí, de modo que si pasa un avioncito por aquí, está sometido a las normas del derecho aeronáutico ecuatoriano. Aquí, Ok. ¿de acuerdo? Si pasa por aquí, ya no. ¿Se entendió? Me suelen preguntar cosas tales como, bueno, ¿y a qué norma se someten las actividades que se realizan en un avioncito que está pasando por alto mar? Lo mismo que un barco. La regla general es que se rigen por las reglas de la bandera. La bandera te da el puerto de registro de la navegación. Entonces, si por aquí está pasando un barco con registro en la Capitanía del Puerto de Guayaquil, ¿cuáles son las reglas que van a regular lo que ocurre en ese barco? ¿Pero por qué? ¿Porque es territorio ecuatoriano? No, por la bandera. Por la bandera. ¿De acuerdo? Por eso. ¿Se entendió? ¿Qué te dice? A ver, nace un bebé aquí. ¿Qué nacionalidad dice? Por la bandera. O también puede ser por la nacionalidad de los papás, dependiendo mucho de las leyes que tienen. Pero la regla general será la bandera. Y yo tengo que ver qué dicen las reglas de la bandera para saber si tienen nacionalidad ecuatoriana o no. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? El concepto es que en el lugar que no es un territorio, van a regir normas de derecho internacional. Y esas normas de derecho internacional, el punto de conexión normalmente es la bandera del registro, sea de una embarcación o sea de una aeronave. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, pero sucede que esas 200 millas pueden extenderse. Y este, en cambio, es un concepto de orden técnico. Las 200 millas de zona exclusiva, de zona económica exclusiva, pueden extenderse hasta donde se extienda la plataforma submarina. Y para eso tienes que demostrar el comité de seguimiento de la Convemar, donde justificas técnicamente que tu plataforma submarina se extiende más allá de las 200 millas y entonces tu zona económica exclusiva se extiende. Eso sí, no con Galápagos, ¿verdad? Y con la misma plataforma continental. Entonces, fíjense ustedes que las 200 millas, este es un más oscuro, ¿no? Pero nuestra plataforma se extiende hasta tocar con la plataforma submarina de Galápagos. Por eso nuestra zona de explotación exclusiva, miren ustedes, es más grande que las 200 millas. Nos resultó mejor negocio. Y lo mismo pasa al norte, en las Islas Galápagos. La plataforma submarina del archipiélago se extiende más allá. ¿No? Y por eso su compañera decía, bueno, con esa lógica, entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con Costa Rica? Costa Rica tiene unas islas al sur que se llaman las Islas de Cocos. Y entonces tienen también una zona económica exclusiva que se extiende por 200 millas. Para delimitar la zona de explotación económica de Costa Rica y de Ecuador, fue el último tratado de límites que nosotros hemos suscrito. El que suscribimos con Costa Rica para esa delimitación, ¿sí? De la zona económica exclusiva, no de mar territorial. ¿De acuerdo? ¿Somos vecinos en qué? En la zona económica exclusiva. No somos vecinos territoriales. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Y nos quedan dos temas que me interesa que conozcan sobre el territorio. Primero, el de la Antártida. Bueno, hubo una época en que el Ecuador, igual que las 200 millas, reivindicábamos, y todavía hay muchos países del mundo que hacen esta reivindicación, que es extender sus meridianos hacia el centro para distribuir territorio en la Antártida. ¿Qué significa eso de extenderse los meridianos? Aquí tienes 0,0, ¿no es cierto? En los meridianos. Entonces, si yo extiendo los meridianos que pasan por mi territorio hacia la Antártida, genero conos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que normalmente reivindicarían eso? Porque el Ecuador lo hizo. Los que tienen territorio que se puede proyectar vía de los meridianos hacia la Antártida. Esos serían los países que dirían, yo tengo territorio en la Antártida. Por supuesto, los que están más al norte, ¿no es cierto? Los más poderosos, es decir,
No, dice. Yo no tengo forma de proyectar mis meridianos porque me interrumpe otros países en mi camino. Entonces, esos no estaban de acuerdo conmigo. Así que, finalmente, terminó suscribiéndose el Tratado de la Antártida. Y el Tratado de la Antártida prohíbe que los países reivindiquen derechos soberanos, derechos territoriales sobre la Antártida. Y la Antártida no puede ser utilizada para la explotación de recursos o para fines militares, solamente para propósitos científicos. Y ahí tenemos nuestra estación, ¿no? Nuestra estación científica, ¿no? Fíjense ustedes, está en esta puntita, nuestra estación científica, ¿sí? Yo les recomiendo que la vean, es Maldonado, Vicente Maldonado, y está a cargo del INOCAT, que es el Instituto Oceanográfico de la Mar. Ellos son los que manejan. ¿Hacemos misiones constantemente ya? Sí, y además prestamos nuestra estación a otros países para que vayan a tener misiones. Es interesante. Por eso es que nuestra Constitución dice que nosotros sobre ese espacio, sobre la Antártida, solamente ejercemos los derechos que en este caso nos otorga otro instrumento internacional. Tratado de la... ¿De acuerdo? Se entiende esas cosas. Y finalmente tenemos la órbita geoestacionaria. A ver, la órbita geoestacionaria es una franja en la atmósfera en donde las fuerzas de gravedad y, digamos, la fuerza de atracción o de expulsión de los objetos hacia el espacio exterior están neutralizadas. Si alguien estudió física y vectores se acordará, este es el lugar en donde las fuerzas valen cero. Por eso pueden permanecer los objetos orbitando alrededor del Tierra. Como es una franja que está en el centro de la Tierra, allí es donde se colocan todos los satélites, cualquiera sea el propósito del satélite. Está más o menos a 35,000 kilómetros desde el centro de la Tierra. ¿Ok? Y hay alguien que en su momento decía, bueno, cada vez que pasa por el Ecuador, nosotros deberíamos cobrar peaje. Porque si nosotros tenemos, digamos, territorio en el espacio, digamos, suprayacente, ¿hasta dónde llega nuestro espacio suprayacente? Sobre eso no tengo límite superior, ¿no es cierto? ¿O tenemos algún tratado de límites que establezca nuestro límite superior? Pues no. Nosotros tenemos suscrito un tratado que se llama el espacio exterior. El tratado del espacio es un instrumento internacional en donde se definen los usos que los seres humanos vamos a damos al espacio extraterrestre. Extra, fuera de la Tierra. Estamos refiriéndonos entonces a la zona de la biosfera. Bueno, 5,000 kilómetros. Todo el espacio suprayacente para propósitos civiles está sometido a las reglas de la aviación civil. ¿Sí? Entonces, por eso es que es posible que un avión, respetando las reglas técnicas de la aviación civil, pueda pasar por nuestro territorio y nuestro espacio suprayacente. ¿Cierto? Por eso es posible, para fines civiles. Pero si es que pasa un avión de guerra, pues entonces nosotros estamos en la capacidad de impedir. No sé si ustedes se acuerdan, hace poco, hace 4 años, o menos, cuando pasaba un globito, se supone, bueno, los chicos, que era un globito que tenía un propósito científico, medir el clima, y los Estados Unidos usó un patio para bajarse el globito, para darle el espectáculo a la cosa. No sé si se acuerdan. Pasó por las noticias. Entonces era un globo chino que sobrevolaba el espacio aéreo de los Estados Unidos. Y Estados Unidos dijo, bueno, no, ese es espía y toma un rating de estos misiles. Y lo eliminó. Entonces se gastó 15 millones de dólares para bajar su globo. Solamente el espectáculo, ¿cierto? Es lo mismo cuando Evo Morales tenía que salir de Bolivia
después del golpe que se produjo, ¿no? Quería llegar a México. Y nuestro presidente, Lenín Moreno, le pidió el paso. Y tuvo que irse a la vuelta para llegar a México. Se lo podía hacer, sí, porque iba a volar por el espacio suprayacente ecuatoriano. Tenía que salir del territorio ecuatoriano. ¿Cuál fue la justificación? Básicamente que aquí había un problema que no era un uso civil, sino que era salir de una situación inusual, de crisis. ¿Se dan cuenta? Bien. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué tan claro está? Vamos a ver. Abran sus aulas. A ver, no, pero preguntas. Lo de la órbita estacionaria es prácticamente cómo se... Esa parte no entendí bien. A ver, escuchen la órbita geoestacionaria de nuevo. Es una franja, ¿no es cierto? Y como es una franja que hace fronteras entre el espacio exterior, ¿no es cierto? Lo que sería la biosfera, la zona de la atmósfera. Aquí lo que hemos hecho es suscribir un instrumento internacional, es ese Tratado del Espacio Exterior. ¿Para qué? Para establecer los usos que la humanidad va a dar, ¿no es cierto?, a ese espacio. En términos generales, les cuento. Como originalmente los usos eran con propósitos puramente pacíficos de telecomunicaciones, quien realmente administra ese tratado es la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es la organización internacional más vieja. Esa originalmente se llamaba la Unión Internacional Telegráfica. Y eso se ha ido transformando hasta llegar a este nivel con estos avances tecnológicos. La idea es integrar las comunicaciones en todo el mundo, ¿cierto? Ese es el propósito básico. Bueno, ellos administran la órbita geoestacionaria. Si tú quieres darle un uso, quieres poner un satélite en la órbita geoestacionaria, todos los derechos se derivan de ese instrumento, tú lo que haces es anunciar. Si algún país se opone, hay mecanismos de solución de controversias dentro del ámbito de ese mismo tratado. Normalmente uno anuncia el uso que le va a dar. Ahora ya imagínate, quiero poner ahí un satélite para defenderme de, no sé, misiles nucleares. Ya no suena a telecomunicaciones, pero sigue estando en el ámbito de las telecomunicaciones el tema de los satélites que colocan. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros tuvimos un proyecto espacial? ¿Ustedes se acuerdan de Pegasus? Fue un chasco, pero bueno. El chiste es que todos podríamos usar la órbita geoestacionaria. Y por eso tenemos tanta basura espacial allí, rondando, ¿no? Nosotros intentamos colocar en la órbita geoestacionaria y se nos fue la mano. Fue a volar al lado del universo, estará Pegasus. Llegó al espacio, ¿cierto? Bueno, teníamos una agencia como no es astronauta, ¿cómo se llama? Cosmonautas son los aficionados rusos. Era una agencia de 2 personas. Él y una así fue nuestra agencia. Ya está claro. Esa es la órbita que está haciendo, ¿cierto? Piensa tú que es la frontera de nuestro espacio suprayacente. Pero la franja está sometida al tratado del espacio exterior. Y lo que está debajo para usos civiles, a todos los instrumentos internacionales de la aviación civil. Por eso está la OASI, están todas las agencias internacionales de la aviación civil. Tenemos ahí el Tratado de Chicago, tenemos todas las reglas que lo que hacen es regular el movimiento de las aeronaves en el espacio suprayacente de los países. ¿Ustedes han visto el radar? Sí. ¿Se han visto, no es cierto? Es una cosa impresionante. O sea, si no estuviese sometido a unas reglas y a unas reglas técnicas para la aeronáutica, eso sería un desastre. Se hace por alturas y por caminos. Bien. Veamos cómo están. Sí,
A ver, jóvenes, está habilitado. Hagan un refresh de su aula virtual. Y tienen ahí unas preguntitas. 5 preguntitas como es costumbre. Entonces, actividades presenciales. 7. Mitad de camino. 16. Y estaba en su lex, qué chiste. Alguien no me entendió que debía cagar en YouTube. Vimeo, empresas. Y me toca descargar de cada uno de los videos. Ahí es lo que les pedí, que carguen YouTube, Vimeo, su video, por si no me toca descargar, mira, mi computador está saliendo chispas. Entonces me toca acá, ver el video, una tareísima. 20 minutos se transforma en 5. Uno de mis videos se puede esconder, ¿no? Hay alguien, a ver, de ustedes, fue, hay alguien que estaba en un lugar bien bonito, estaba caliente, estaba en el pantaloneta. ¿Quién es? Esas dos mamás. Bien feliz en pantaloneta. Tenía que ver las instrucciones. Imagen cuidada. Planchada, toda. Con buen rango de edición, además. Estaba riendo. Porque sí, pues yo te digo, ay, pues es que está poniendo comentarios a la medianoche. Toca hacer. Toditos, como peritos me han dicho que, de acuerdo a ese entonces, el Estado se produce cuando hay centralización en las normas jurídicas. Eso dice que es consistente o no es consistente. Es el mismo ordenamiento jurídico del Estado. ¿Desde cuándo? Tiene una fecha. No, Toditos dijeron lo mismo. Lo que le saca el chat GPT. Es un tema de coherencia, ese es el tema. Ese es el
¿Ya terminaste? ¿Te fue bien? Hoy día, anoche. Así que hoy entran sus calificaciones. Unas tengo que publicarlas. No me he publicado. Y luego publico, veo si ya perdió el semestre, pues ya ni siquiera le publico. Imposible, solo hay que hacer la tarea. ¿No? Ya. Cuéntenme qué no estuvo claro. Está claro. Mira, ahora nos llegas de tu lista. Estábamos dando el diagnóstico. Ay. Ya se acaba. Tienes un par de minutos. Ya está. ¿Alguna pregunta? Acabamos. Gracias. Chao.